De Brasil, Joaquín Machado de Assis, con Dom Casmurro, un clásico de la literatura brasileña. De origen mulato, pobre, iletrado, epiléptico y tartamudo, Joaquín María Machado de Assis, Río de Janeiro, 1839-1908, constituye el paradigma del hombre que se ha hecho a sí mismo. Poseedor de un extraordinario talento narrativo, la literatura se convertiría en sus manos en una poderosa herramienta de superación, llevándole a conquistar el mayor anhelo de los mestizos de la época, la gloria en la escala social, una voluntad claramente reflejada en su obra y que le permitiría conseguir altos cargos en la administración del país, además de la presidencia de la Academia Brasileña de Letras en 1897. Excelso poeta y dramaturgo, no obstante, serían el cuento, el periodismo y la novela sus medios más naturales de expresión. Bueno, pues este es Don Casmurro de Machado de Assis. Y os quería hacer notar que casi nunca tenemos en cuenta a Iberoamérica cuando pensamos en la gran novela del siglo XIX. Los rusos, los victorianos ingleses o el realismo francés se suelen llevar las preferencias de los lectores. Pero aquí tenemos a Machado de Assis, un escritor del siglo XIX, procedente de un país gigantesco y no solo en su tamaño, también en la potencia de su literatura. Yo he leído a Nélida Piñón, a Fonseca, a Escliar, a Patricia Melo, a Jorge Amado. Y en mi opinión, estos autores no son estimados en lo que se merecen. Machado de Assis es considerado por la escritora norteamericana Susan Sontag uno de los mejores autores, no solo del siglo XIX, sino de toda la literatura. Estos son buenos argumentos para leer a Don Casmurro, novela que yo desconocía por completo, que encontré en una tienda de segunda mano y que, como me atrae lo singular, compré. Al ser editada por el desaparecido Círculo de Lectores, me daba cierta seguridad de que no iba a ser una lectura difícil. Es Don Casmurro una historia que se desarrolla en el Brasil durante la época imperial. Sí, porque Brasil en el siglo XIX estaba regido por el emperador Pedro II y teniendo como paisaje una ciudad, Río de Janeiro, y una sociedad con unas costumbres más propias de una ciudad de provincias portuguesa que de una capital. Una historia que nos es contada en primera persona por Bentinho, a la vez personaje central. Todo lo que sucede nos es contado desde su punto de vista, que varía en función del momento, porque nos va a narrar toda su vida, desde su infancia a la soledad de sus últimos años. Un libro dividido en 150 capítulos muy cortos, que hace que la lectura sea ágil. La vida del Bentinho niño está marcada por la desaparición de su padre, un hacendado agrícola con esclavos. Su madre, doña Gloria, una santa. En palabras de Bentinho, después de quedarse viuda, decide abandonar la hacienda y asentarse en Río de Janeiro, donde vivirá confortablemente gracias a las rentas y al alquiler de sus propios esclavos. En la casa de Río, junto a doña Gloria, vivirá Cosme, su hermano solterón, Justina, una prima acompañante de la señora, y también José Díaz, un hombre de confianza del difunto marido de doña Gloria. Unos personajes que en apariencia nos parece indicar un desarrollo convencional de la narración, pero no es así. En general, solo van a servir como elementos a partir de los cuales se desarrolla el tema principal de esta obra, que no es otro que la vida sentimental de Bentinho, que se va a desarrollar en un medio muy marcado por la religiosidad de doña Gloria y los intereses personales de Justina y sobre todo de José Díaz, que astutamente dejan hacer a doña Gloria porque favorece sus intereses. No hay que olvidar que viven a costa de la propietaria. Doña Gloria, tras fallecer su marido, hizo la promesa de dedicar a Bentinho a la religión. Quiere que sea sacerdote. Esta idea se va a ir fraguando con el crecimiento de Bentinho. ¿Y qué pasa con él? Bentinho es un niño arropado y mimado por todos los adultos de la casa, pero con su crecimiento su círculo se va a ampliar. En la casa de al lado vive Capitu,
una niña de su edad, una compañera de juegos primero y después su primer amor. Esa relación desconocida por doña Gloria choca con el plan de mandar a Ventiño al seminario. Ventiño buscará la forma de acabar con este plan, aunque quien de verdad lo impulsa es Capitu. Son dos ingenuos enamorados. El lector pensará de lo irrealizable de sus planes, pero Machado de Asís nos llevará por un camino nuevo e insospechado, y esa es una de las virtudes de esta novela. Un relato innovador para su época, en el fondo y en la forma, contado en primera persona. Conoceremos todos los sentimientos, angustias y temores y esperanzas del joven Ventiño, hasta su amargo desengaño de la madurez. Cada capítulo es narrado con gran precisión e incluso a veces el autor se dirige al lector como compañero de viaje literario. Se nota que Machado de Asís era poeta. Su estilo es muy personal, lleno de imágenes sugerentes y evocadoras, en el que la manera de narrar envuelve al lector de tal manera que a veces nos hace testigos de las escenas que nos narra. Por ejemplo, en el momento en que Capitu le dice a Ventiño que la peine. El movimiento de cabeza y gesto de Capitu está descrito con una maestría pocas veces vista. Por otro lado, esta es una historia de interiores. A pesar de tener lugar en Río de Janeiro, sus calles y paisajes no tienen la relevancia del interior de las casas, su decoración y las costumbres sociales que en ellos se desarrollan. Son elementos importantes en la historia. Es curioso señalar que se hable y se viaje, por ejemplo, a Sao Paulo, a Europa o Tierra Santa, pero estos lugares solamente son utilizados como algo accesorio. Es esta una descripción del desarrollo del carácter del narrador y protagonista. Veremos cómo es manipulado por terceros, sus dudas de joven, la relación con su madre, de gran amor e incomprensión, de la enorme influencia de la religión en la vida, de su lado oscuro, de la ignorancia y sometimiento de los creyentes. Don Casmurro es una novela en la que si el lector no se hace cómplice del autor puede parecer aburrida. Machado de Asís es como si nos estuviera contando un secreto al oído, como la confesión de Ventiño, de su inocencia, de su incredulidad total, original en su planteamiento e innovadora en su desarrollo. Don Casmurro es comparable a otras grandes novelas del siglo XIX. Además, es un relato en el que Machado de Asís no se deja llevar por las pasiones, siempre es objetivo y, a diferencia de otros, esta no es una historia de folletín, no es tramposa ni tampoco tiene un final feliz. Machado de Asís nos cuenta cómo era la vida de las clases acomodadas en el Río de Janeiro de aquellos tiempos y consigue de pleno su propósito. Así que abrir la mente. Don Casmurro merece la pena, os va a sorprender. Es literatura de muy alta calidad y además procede de un gran país, Brasil. Bueno, pues esta es mi reseña de Don Casmurro, que como os digo, abriros de mente y leer literatura de otros países más allá de Europa o de los Estados Unidos. Esta es una novela que está muy bien y os va a servir para introduciros en la literatura del Brasil. Muchas gracias.